Donald Trump fue formalmente acusado el día de ayer por un gran jurado, aunque él acusa por supuesto al fiscal, y la propaganda rusa dice que la acusación se debe al racismo del fiscal que es negro, del fiscal de Nueva York, del fiscal general de Nueva York, que es negro contra Donald Trump, porque pobrecito Trump es blanco, y ustedes saben que los negros se meten en un racismo brutal, continuado contra los blancos. Entonces, pero no fue él simplemente está haciendo lo que ordenó el gran jurado, y el gran jurado ordenó que se le condenara. No voy a hablar de eso porque no sabemos cuáles son las acusaciones. Hasta hoy no se han mostrado, se habla de hasta 30 acusaciones penales que acordó el gran jurado. Pero todavía hace unos minutos leía yo y voy a dar la cita exacta, en la NBC, en la CNBC, que todavía no se conocían los cargos, que Trump enfrentaba hasta 30 acusaciones posibles, pero todo el mundo ha tratado de sacar conclusiones. Y a mí me llama mucho la atención la pasión por sacar conclusiones, sobre todo de los afectos a Donald Trump. Entonces, uno me decía hoy en Twitter, al que tuve que acabar bloqueando porque se puso pesado: es que esta acusación es tan estúpida. Y dije, todavía no conocemos la acusación. ¿Cómo me dices que no se conoce la acusación? Porque el pliego de acusatorio del gran jurado no se ha liberado. Simplemente se informó que la decisión había sido presentar una acusación formal contra Trump e iniciar, por lo tanto, un proceso judicial en contra de Donald Trump. Nada más eso. Sigue siendo inocente, por lo menos según la legislación de Estados Unidos y de todos los países medianamente civilizados. La presunción de inocencia es uno de los elementos fundamentales contra cualquier acusado. Pero no se conocen las acusaciones. Pues que es una estupidez que lo acusen por esto. ¿Que lo acusen por qué? Y esto sin contar con que hay acusaciones pendientes, hay procesos pendientes en al menos 2 estados más y un proceso a nivel federal. Este es un proceso que ocurre solamente en la ciudad de Nueva York y está relacionado con el pago que le hizo de $130,000 a la estrella del cine porno Stormy Daniels para que ella no contara que había pasado una noche, creo que ni siquiera una noche, por haber tenido una relación sexual con Donald Trump. Y el problema es que ese dinero al parecer fue de la campaña y fue dinero de la campaña que se le dio al abogado, pero el abogado el cheque a Stormy Daniels se lo dio hipotecando su propia casa porque él era el que le arreglaba todo, Michael Cohen, el que le arreglaba todo a Donald Trump. Entonces, hay 3 acusaciones pendientes que se pueden sumar a que son 3 juicios independientes. Es un juicio iniciado en Nueva York. Hay un juicio en Georgia, hay otro, no me acuerdo en dónde, y hay otro que es a nivel federal, y del nivel federal es más difícil salirse, porque la mayoría de las personas acusadas a nivel federal son acusadas con tanta certeza, con tanta solidez de las pruebas, que el 90 y tantos % resultan condenados. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar. Esto es el inicio. Ya le han regalado la presidencia a Donald Trump. Me parece lo más curioso que se concluya eso. No lo sé, evidentemente, pero puedo argumentar en contra de ello basándome precisamente en el hecho de que en el Partido Republicano están un poco hasta aquí de Donald Trump. Sus últimos mitines, estos mitines multitudinarios que daba, sus últimos mitines han estado al 30% de capacidad. Se está quedando solo con los sectores más marginales, más residuales, más delirantes, más conspiranoicos, y esto lo percibe el Partido Republicano, y el Partido Republicano está haciéndose un poquito a un lado, no de la locura, porque la opción que tienen es hasta este momento Ron DeSantis, que está empeorando su retórica enormemente para sonar más loco que Trump, aunque ha dicho que si le piden la extradición de Trump para Nueva York, por cierto, no la va a conceder, lo cual sería un enfrentamiento gravísimo entre 2 estados, pero no va a pasar. Lo más probable es que Donald Trump, como ya anunció, se entregue el martes en Nueva York. Y se entregue no quiere decir que lo van a meter a la cárcel. Se entregue quiere decir que le van a tomar las huellas dactilares, le van a hacer su fotografía de lo que se conoce como ficha signaléctica, le van a leer sus derechos, le van a leer su acusación, le van a poner una fianza y luego lo van a dejar libre, porque no son delitos que ameriten la prisión preventiva. Entonces nadie va a meter a Donald Trump a la cárcel el martes, ni mucho menos.
y se está preparando todo para que sea lo menos problemático posible, aunque por supuesto irán locos. Cuando Donald Trump dijo que lo iban a arrestar el martes pasado y que la gente tenía que ir a defenderlo, fueron como 6 a la Trump Tower en Nueva York y como 25 a Mar-a-Lago en Florida, que es muy distinto de las multitudes que solía mover, de la multitud que lanzó precisamente el 6 de junio de 2020 contra el Capitolio, una multitud de varios miles de personas que habían estado antes escuchando sus arengas y las de Rudolph Giuliani y algunos otros conspiradores que querían precisamente alterar el resultado electoral. Que ese es el otro proceso que puede acumulársele a Donald Trump. Yo no creo que el Partido Republicano esté dispuesto a jugársela con Donald Trump, y menos viendo cómo sus bases se empiezan a reducir a los extremos más delirantes. Y que Donald Trump está situándose en los extremos más delirantes. Su último mitin lo hizo en la ciudad en el poblado de Waco, Texas, y en Waco fue donde hace exactamente 20 años, exactamente hace 25, no recuerdo, pero una fecha así, 20 o 25 años, fue el sitio de Waco donde el FBI y el grupo de tabaco y armas de fuego tuvo bajo asedio a un grupo religioso enloquecido, controlado por un gurú siniestro que era David Koresh, pero la cosa se salió de madre, hubo varias decenas de muertos, se incendió el complejo donde vivía esta gente, que era todo hecho de madera, por cierto, muy al estilo estadounidense, murieron muchos y nadie sabe si se suicidaron, si ellos iniciaron el incendio o si el incendio lo provocó el FBI con uno de los tanques que llevaba y por lo tanto es culpable. No se supo, nunca se supo, la ultraderecha siempre ha culpado al FBI, el gobierno estadounidense siempre ha dicho que no, que el incendio que fue un pacto suicida, como los que suelen tener los grupos religiosos. Pero esto es un asunto, un elemento de contención, de contención, ¿no? de conflicto, estoy pensando en inglés, perdónenme, de conflicto entre la ultraderecha y el gobierno de los Estados Unidos, y Donald Trump decide hacer allí su último mitin, y allí fue donde de las 2,000 personas que caben allí, pues no había 600, ¿no? Y esto habla de que hay un tope a la posibilidad de tragar lo que cuenta Donald Trump, sobre todo cuando la realidad ha estado demostrando que no hubo fraude electoral. Los recuentos que hicieron los propios adeptos a Donald Trump pues llegaron a la conclusión de que no había fraude electoral, no hubo ningún fraude electoral, que la mujer que dijo que tenía todas las pruebas es porque se las daba un señor que hacía viajes en el tiempo en estado de trance, en serio, la abogada Powell, que Fox News nadie creía que Trump hubiera ganado, pero que lo mantuvieron para ganar dinero, porque por los correos electrónicos y los mensajes entre los grandes presentadores, las grandes caras de Fox y su dueño, que es el siniestrísimo Rupert Murdoch, ellos tenían que seguir sosteniendo que le habían robado la elección a Donald Trump, porque si no se les iba a ir la gente, iban a perder anunciantes, iban a perder mucho dinero. Lo dijo descaradamente Rupert Murdoch, no es una cuestión de ser azul o rojo. Rojos son curiosamente en Estados Unidos, rojos son los republicanos, azules son los demócratas. Si no era una cuestión entre azules y rojos, era un asunto del verde del dólar. Mantener la mentira de Donald Trump lo hizo Fox News a sabiendas de que mentía para mentir por dinero, lo cual lo diferencia mucho, por supuesto, de otros tipos de periodismo. ¿Va a ganar Donald Trump la elección? Ni siquiera sabemos si puede ganar las primarias republicanas. Y en las primarias republicanas pueden pasar muchísimas cosas de aquí. Entonces tienen que entrar otros personajes en la lisa. El hecho de que Ron DeSantis y Donald Trump estén ahora encabezando el asunto no significa absolutamente nada. Si usted sabe algo de la política estadounidense, muchas veces los que primero anuncian que van a competir por la candidatura son desaparecidos en las primeras primarias, porque las primarias se llevan además a cabo estado por estado, y en distintos estados a lo largo del tiempo, pues varios de los contendientes se van yendo hasta que quedan 2 o 3 para el final. No hay nada que concluir, salvo una cosa que quizás sea alentadora, que la ley es igual para todos en algunos países, y esto siempre es bueno,
y esto siempre es sano.